Cuando nosotros hablamos de lo que es energía potencial elástica, vamos a emplear de alguna manera lo que son la fórmula energía potencial elástica es igual a un medio de la constante K por X al cuadrado. Adicionalmente, nosotros nos vamos a tener dos casos en los cuales se va a trabajar. Uno de ellos, en este caso, es cuando primero partimos de un punto de equilibrio, donde el resorte no está ni en compresión ni en expansión. La siguiente gráfica a esa, en cambio, lo que sí marca es que el resorte está en expansión. Pero ¿qué es lo que sucede? El resorte en este caso lo que intenta hacer es generar una fuerza que le atrae a la posición original. ¿Qué quiere decir? Que el resorte va a atraerle para el lado izquierdo y posteriormente va a estar oscilando, va a estar para el lado izquierdo, luego para el lado derecho, luego para el lado izquierdo, hasta que encuentra su posición de equilibrio. Y la última parte, lo que se tiene es que el resorte aquí está en compresión y se genera una fuerza en la cual intenta de la misma manera volver a su posición de equilibrio para el lado derecho. Entonces ahí de igual manera que en el anterior se vuelve un movimiento de tipo oscilatorio en el que se va a expandir, comprimir hasta que encuentra su posición de equilibrio. Ahora también se tiene lo que son las unidades. Las unidades en el sistema internacional son el Joule y en el CGS se manejan los erges. Ahora, aquí también se aplica la denominada ley de Hooke. En esta ley de Hooke, lo que se tiene es que la fuerza va a ser igual a una constante K, que siempre va a ser original del resorte. Siempre nos va a entregar esa constante de acuerdo al tipo de material que se está empleando. Y la X representa a la deformación. La deformación quiere decir la expansión o la compresión. Y también se puede calcular con esto el trabajo. El trabajo va a ser igual a un medio de la constante K por X al cuadrado. Cuando se tenga una gráfica en función de la fuerza versus la deformación, se puede encontrar lo que se llama el trabajo encontrando el área bajo la curva. Si es que vamos desde 0 hasta una deformación en x1, o de pronto en otro ejemplo lo que se puede tener en este caso es que vamos a encontrar la deformación de x1 a x2, entonces de ahí se busca el área bajo la curva. Ok, ahora a continuación lo que se tiene es un ejemplo, me dice la gráfica de una fuerza variable, una fuerza F en función del desplazamiento. Lo que tenemos aquí una fuerza F, sí, una fuerza F en función del desplazamiento. Aquí tenemos en centímetros, ojo con eso. Hallar el valor de la constante elástica me pide saber cuál es la constante del resorte y la energía potencial elástica de la fuerza cuando el desplazamiento es de 5 centímetros. Ya, entonces vamos a resolver este ejercicio. Para ello nos pasamos a la parte del hydro, en la cual, de acuerdo al ejercicio, entonces lo que vamos a ir definiendo un poquito es lo que me piden, ¿no? Primerito me dice el valor de la constante elástica. Para este valor de la constante elástica, lo que nosotros tenemos que ir utilizando es un punto de prueba. Por ejemplo, yo voy a tomar esta fuerza. A esta fuerza le corresponde un desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento vamos a tener las unidades en centímetros, que al momento de hacer el cálculo necesitamos tenerlo en metros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que mi fuerza es igual a menos la constante K por X. Este signo depende mucho si es que está en expansión o está en compresión, ¿ya?
En este caso tenemos que va a estar en expansión porque empieza a subir el valor de la distancia, de la deformación. Por lo tanto, el valor que vamos a tomar es con un valor positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la K? La K nosotros vamos a despejar K va a ser igual a la fuerza sobre el valor de la X. Por lo tanto, K va a ser igual a la fuerza sobre, perdón, vamos aquí a reemplazar la fuerza que vendría a ser 50 newtons sobre el punto de prueba, que era en este caso 10 centímetros. Si es que ustedes se dan cuenta, para 50 newtons son 10 centímetros, pero yo no puedo tenerle en centímetros, sino en metros, por lo tanto sería 0,10 o 0,1 metros. El resultado de la constante K vendría a ser la división 500 newtons, newton sobre metro. Aquí vendría a tener hasta esa parte. Entonces hasta ahí está solucionado el literal A. Ahora vamos con el literal B que me dice la energía potencial elástica de la fuerza cuando el desplazamiento es de 5 centímetros. Entonces yo digo energía potencial elástica va a ser igual a un medio de la constante K por X elevado al cuadrado. Energía potencial elástica va a ser igual a un medio. La constante es la encontrada que vendría a ser 500 por el valor del desplazamiento que me dice 5 centímetros, que en metros vendría a ser 0,5. Y esto elevado al cuadrado. Al multiplicar tendría energía potencial elástica va a ser igual. El valor me daría 0,63 joules. Entonces hasta ahí queda solucionado mi ejercicio en el cual yo voy a trabajar. Vamos nuevamente a las diapositivas. A continuación, ahí tenemos donde ver la variación de energía potencial elástica. ¿Para qué me sirve esto? O este también es conocido como, ya antes se lo he dicho, el teorema del trabajo. Entonces, en el teorema prácticamente del trabajo, lo que se menciona aquí es que se utiliza la variación de energía potencial elástica, ya que es igual esa variación a menos la variación de energía potencial elástica. Recordemos que aquí debemos tomar el punto inicial y el punto final. Y al momento que se descompone me quedaría el menos adelante y energía potencial elástica en el punto B, que sería el final, menos el inicial. O si es que yo tengo la gráfica, lo que yo pudiese hacer en este caso es encontrar el área que representa mi curva, el área que se encuentra aquí, que vendría a ser la de un trapecio. Por eso el trabajo vendría a ser el área de un trapecio y aplicaría la fórmula que sería base mayor más base menor por altura y dividido para 2. Entonces, cualquiera de las dos herramientas yo pudiese aplicar. Todo depende de cómo yo me quiero organizar. El ejemplo me dice un resorte, perdón, de constante elástica, 100 newton sobre metro, que tiene 80 centímetros de longitud natural, se le comprime 50 centímetros y se suelta. Me dice determinar la fuerza variable. Aquí nosotros tenemos la fuerza variable. Me dice la energía potencial elástica cuando x1 vale tanto. La energía potencial elástica cuando x2 vale tanto. Y el trabajo que se fuerza, perdón, de x1 a x2. ¿Ya? Para ello vamos a realizar lo siguiente. Borramos estos datos de aquí. Yo tendría en este caso, para encontrar o determinar la fuerza variable, aplico que mi fuerza es igual siempre a menos la constante por la X, que es la denominada ley de Hooke, ¿ya? Entonces aquí me dice, a ver, si yo tengo que encontrar una fuerza que va a ser variable y va a depender de mi deformación, vendría a ser igual a menos.
y reemplazo el valor que vendría a ser 100, que me da el valor de la constante 100 newtons sobre metro. Y como la X va a ser una variable, esta sería la ecuación de mi fuerza variable. Depende mucho de la deformación. Mi X no va, perdón, mi K no va a cambiar, pero mi X sí. Solucionado el literal A. Ahora el literal B me dice, encuentra la energía potencial elástica cuando X1 es igual a 40 centímetros. Entonces se empieza a operar y se dice, energía potencial elástica en el punto 1 va a ser igual a un medio de la constante K, que ya es conocida, por mi X1 y eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Ok. Ahora, energía potencial elástica número 1 va a ser igual a un medio, la constante que vale 100 newtons sobre metro, mi X que vale 40 centímetros, que en metros sería 0,4 y esto elevado al cuadrado. Operando esto tendría energía potencial elástica número 1 va a ser igual a 8 joules. Solucionado el literal B. Ahora el literal C me dice la energía potencial elástica cuando X2 es 10 centímetros. La energía potencial elástica 2 va a ser igual a un medio de la constante K por X2 elevado en este caso al cuadrado. Ahora tendría energía potencial elástica 2 es igual a un medio de la constante K, que vendría a ser 100, por X2, que vendría a ser, en vez de 10 centímetros, 0,1, y esto elevado al cuadrado. Energía potencial elástica 2 va a ser igual al resultado 0,5 joules. Ahora, para el último literal, el trabajo de la fuerza elástica de X1 a X2, yo diría, si voy de X1 a X2, el trabajo va a ser igual a 1 a 2, ¿no? Menos la variación de energía potencial elástica. Ahora, si yo descompongo el trabajo de 1 a 2, va a ser igual a menos, abro el paréntesis, energía potencial elástica, en este caso final sería la 2, menos la energía potencial elástica, la 1, trabajo de 1 a 2, reemplazo los valores, trabajo de 1 a 2, va a ser igual, menos, abro paréntesis, la 2 que vendría a ser 0,5, menos la 1 que vendría a ser 8, el resultado vendría a ser trabajo de 1 a 2 de 7,5 joules. Y eso es todo.